Ok, llegamos al capítulo 21 de Éxodo y hemos visto cómo el Señor ha estado hablando con Moisés. Le está dando a Moisés la ley, diferentes leyes que necesitan los judíos ahora empezar a poner en práctica, ya que han sido liberados de la esclavitud, de la servidumbre en Éxodo. Y lo que estuvimos viendo en los primeros 7 versículos estábamos hablando acerca de la esclavitud, un tema sin duda bastante controversial, un tema que es difícil de explicar, especialmente cuando lo vemos expuesto en la Biblia, ¿verdad? Porque nos ponemos a pensar cómo es posible que Dios haya permitido la esclavitud, cómo es posible que la Biblia hable de alguna manera de que la esclavitud, que da a entender que es algo bueno. Bueno, pues nos dimos cuenta, ¿verdad? Que la palabra que los traductores, o vamos a decir, sí, los traductores de la Biblia usaron para traducir la palabra en hebreo, que tradujeron como esclavo, realmente no es esclavo, sino un siervo contratado, un siervo que alguien contrata por un tiempo como trabajador, que permanecía en la casa de la persona que lo contrataba. Entonces, por eso quizás los traductores le pusieron esclavo, pero no es un esclavo como el que nosotros tenemos en mente cuando hablamos de esclavitud, ¿verdad? No es un esclavo como las personas de color que trajeron del África, por ejemplo. No es un esclavo como los esclavos que los españoles, por ejemplo, tenían entre los indígenas de México, Centro y Sudamérica, de ninguna manera. De hecho, vimos que aquel que tenía esclavos estaba obligado por los mandamientos de Dios a cuidarlo como si fuera uno de su propia familia. Y vimos que la razón por la que algunas personas se vendían como esclavos era porque habían caído en una pobreza total, habían perdido todo lo que tenían, no había manera de que sostuvieran ellos y su familia. Y para no perder la heredad, para no vender la heredad, que Dios de hecho les va a prohibir vender sus heredades, se entregaban como esclavos a alguna persona, y trabajaban con esa persona durante 7 años, pero luego al 7º año, cuando llegaba el año de jubileo, se le ordenaba a la persona a la que se habían vendido como esclavos que lo despidieran de su casa, de nuevo a tomar posesión de su tierra, y tenían que enviarlos a casa con el salario de los 7 años que le habían estado sirviendo. Así es que no era una esclavitud como la que nosotros pensamos cuando pensamos en esclavitud, era algo muy diferente. Okay, pero mucha gente se agarra. Y a propósito, si quieren escuchar los estudios que hicimos acerca de eso, en los 2 estudios anteriores los pueden encontrar en nuestra página, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Palabras de Ánimo, lo pueden encontrar en Vimeo, lo pueden encontrar en SoundCloud. Si nada más quieren oír el audio o descargarlo a su iPad o iPad o lo que tengan, y pueden escucharlos. Así es que entonces seguimos hablando acerca de esto, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar acerca de una hija, ¿verdad?, que se vende como esclava. Y al verlo de repente como que lo escandaliza a uno también, ¿no? Noten ahí el versículo 7 de Éxodo 21. Si alguien vende a su hija como esclava, esta no podrá quedar libre como los esclavos varones. Entonces aquí de repente así como que nos da así un sentido como de machismo, ¿verdad? Nos da un sentido así como de que están en contra de las mujeres. ¿Cómo van a vender a una hija como esclava? Bueno, pues de nuevo aquí cuando habla de vender a una hija como esclava, de nuevo tenemos que verlo en el contexto de todo lo que hemos estado diciendo y hablando en los estudios anteriores, ¿sí? El asunto aquí se trata y parece describir de que la venta de esta mujer o de una mujer joven era primeramente, escuchen esto, ¿ok? Era primeramente con la intención de matrimonio. Ahora, cuando hablamos de venta aquí es porque pensamos inmediatamente en que se intercambia dinero, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que se trataba de que los padres no podían cuidar de la hija, no podían sostener a la hija, habían caído en una suma pobreza, no había manera de sostener a la familia, y entonces entre comillas, vendían como esclava, pero era con el fin de que quizás mientras estaba en la casa de esta persona que la había de nuevo entre comillas comprado, encontraran marido. Y entonces esto quiere decir que el propósito no era que la joven fuera una esclava que anda ahí fregando los pisos y haciendo todo lo que nosotros nos imaginamos inmediatamente que hace una esclava, sino más bien era un tipo de compromiso que se hacía con los padres, de que un día esta muchacha podría casarse, ya fuera con el dueño de la casa o con uno de los hijos del dueño de la casa. Miren ahí el versículo 8
Dice, si ella no le agrada a su amo y el amo la rechaza, noten, y no la toma por esposa, se le permitirá ser rescatada, pero no podrá venderse a gente extraña. Si el amo entrega a la esclava a su hijo por mujer, deberá ser tratada como se acostumbra tratar a quienes, a las hijas. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, debo aclarar aquí y debemos de tener esa imagen de que no es una esclavitud como la esclavitud que nosotros conocemos. Tenemos que leer todos los versículos, los que están antes y después del versículo que estamos estudiando, para poder tener un contexto de lo que se está hablando. Porque escuchen esto, y yo sé que lo han escuchado antes, pero es algo muy serio, muy cierto, y tienen que reconocerlo, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Sí? Y mucha gente usa versículos como estos para decir, ya ves, no que Dios es justo, no que Dios es bueno, no que Dios es amor, permitía la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Para cuando lo estudiamos a fondo, no estamos hablando de nuevo de la esclavitud de maldad que nosotros conocemos que el hombre puede ser capaz de imponer sobre las personas. Era una esclavitud o servidumbre que se llevaba a cabo por piedad, se llevaba a cabo por compasión, se llevaba a cabo para ayudar a los hermanos israelitas que tenían problemas económicos. ¿Sí? Es como si alguno de ustedes pierde el trabajo, pierde todos sus ahorros y me dicen a mí, hermano, ¿sabe qué? Estoy dispuesto a irme a vivir con usted y usted me puede dar los trabajos que usted no quiere hacer yo le lavo el carro, yo le corto el pasto, yo le limpio el ático de su casa, yo me meto en los ductos del aire acondicionado y le saco yo hago todo eso con tal de que me tenga a mí y a mi familia en su casa y básicamente nos mantenga, nos dé de comer, nos dé albergue, nos dé ropa, etcétera, etcétera. Y yo digo, ok, hermano, me gusta la idea, pero yo sé que al final de 7 años lo voy a tener que dejar ir, y no lo voy a dejar ir con las manos vacías. Lo tengo que dejar ir, pero con el sueldo de 7 años de trabajo. Entonces era algo que tanto el uno como el otro había una ganancia para ellos. Era para ayudarse mutuamente. De igual manera, aquí con la muchacha esta que el papá hubiera vendido como esclava, la estaba contratando básicamente como sierva. Pero estaba esperando también que la muchacha fuera tan hacendosa, fuera tan trabajadora, que el amo dijera, ¿sabes qué? Tu muchacha me parece que sería una muy buena esposa para mí. Me quiero casar con ella. ¿Sabes? Ahora pasó de ser la esclava, ¿verdad? La sierva contratada, a ser la dueña del amo, a ser la dueña de la casa del amo. O el amo decía, ¿sabes qué? Tengo un hijo que tiene más o menos la edad de tu hija y me parece que sería muy buena esposa para él. ¿Qué te parece si se casan? Y el papá decía, sale, nos aventamos la boda, ¿verdad? Y se casaban el hijo y la hija, y entonces ya emparentaban y podían así mantenerse los unos a los otros, ¿no? Entonces noten, se le permitiría, nos dice aquí, ser rescatada, o sea, que se pagara por ella, que se pagara lo que el amo había dado, si su amo no se casaba con ella o decidía no darla a su hijo como esposa. Y entonces el amo estaba obligado a respetar sus derechos, los derechos de la muchacha, bajo la ley de Dios. Y él debía tratarla bien y debía darle la oportunidad de escapar, por así decirlo, de la obligación de la servidumbre. Y si los términos del matrimonio no eran cumplidos, entonces se debería de considerar un incumplimiento al contrato que se había hecho, y el comprador debía permitir a la joven que volviera a su casa. Entonces, no es nada como la esclavitud que nosotros conocemos y de la que hemos leído y hemos estudiado. ¿Okay? Versículo 10 sigue diciendo, noten aquí, si el amo toma a otra mujer por esposa, escuchen esto o léanlo ahí si ustedes lo tienen en su Biblia. Mi Biblia es la Reina Valera contemporánea. Pero noten el versículo 10. Si el amo toma a otra mujer por esposa, no podrá disminuir la alimentación, ni el vestido, ni los derechos conyugales de la primera. ¿Ok? Pónganse a pensar en eso. Hay un hombre aquí que tiene una esposa. Y de repente dice, hey, aquella mujer también me parece que sería buena esposa para mí. Entonces,
creo que bajo las leyes sobre las que estamos ahorita, yo me puedo casar con esa mujer. Me voy a casar con ella. Dios le está advirtiendo aquí a aquel que tenga este corazón, que si eso es lo que quiere hacer, ¿sí?, de ninguna manera este hombre podrá disminuir la alimentación, ni el vestido, ni los derechos conyugales de la primera. En otras palabras, tenía que cumplirle a como diera lugar. Ahora, yo no sé ustedes, varones, hermanos, aquí que están casados, pero yo apenas puedo con una. Ok. Y luego después de tener hijos o hijas, apenas y se puede. Ok. Ahora, yo nunca pensaría en tener dos esposas. ¿Sí? En primer lugar, porque la que tengo me satisface completamente en todos los aspectos de esposa. Pero en segundo lugar, porque sería demasiado trabajo. Sería demasiado trabajo. Digo, si hacemos las cosas como Dios está diciendo aquí que se deben de hacer, sería demasiado trabajo. Entonces, como podemos ver aquí, estas reglas que Dios les estaba dando no estaban diseñadas para fomentar, ¿sí?, estas prácticas. Más bien estaban diseñadas para desalentar estas prácticas. Estaban diseñadas para que el hombre pensara y dijera, si hago esto me voy a meter en serios problemas. Entonces si esto es lo que quiere decir hacer esto, entonces mejor no lo hago. ¿Sí? Al hombre no se le permitía desechar a una mujer y tomar a otra como si fuera una camisa vieja o algo. Si deseaba tener dos mujeres, tenía que cuidar de las dos sin discriminar contra ninguna de las dos. ¿Cuántos tienen dos hijos? ¿Cuántas veces los dos hijos los ponen a que ustedes decidan quién tiene la razón y quién no tiene la razón? ¿Okay? ¿Cuántas veces se encuentran en que saben qué? No me importa ni quién tenga la culpa, los dos están castigados, ¿verdad? Ahora, eso es con dos hijos que ustedes tienen control sobre ellos. Imagínense con dos esposas que están aquí a los lados de los oídos. Olvídelo. No. De ninguna manera. Entonces debo recalcar que Dios no estaba diciendo que tener dos mujeres era algo que Él veía como correcto, que tener dos esposas era algo que Él venía como correcto, ¿sí? De hecho, vamos a ver que cuando lleguemos al libro de Primera y Segunda de Samuel y luego a Reyes, a los reyes les dice que no deben de multiplicar esposas. A los reyes de Israel les dicen no deben de multiplicar esposas porque Dios no estaba de acuerdo con ello. Sí, entonces no está diciendo que tener dos esposas era lo correcto, solo estaba tratando de regular la práctica con el fin de desalentar esa práctica. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos pagamos muchos impuestos, ¿no es cierto? Digo, aunque no paguemos impuestos sobre nuestros ingresos, porque muchas personas no pagamos impuestos sobre nuestros ingresos, porque no ganamos lo suficiente como para pagar impuestos sobre nuestros ingresos y luego deducimos gastos de doctor y gastos de dentista y gastos de gasolina y gastos de esto y gastos de esto otro. Para cuando terminamos no pagamos impuestos sobre el ingreso, ¿ok? Estoy hablando de una parte de los impuestos, pero sí pagamos impuestos sobre el seguro social, sí pagamos impuestos cada vez que hacemos compras, sí pagamos impuestos al Estado y todo tipo de impuestos. Aquí en Estados Unidos hay muchos impuestos. Hay un tipo de impuestos aquí en Estados Unidos que se les llama en inglés sin tax. Sin tax. O sea, impuestos sobre el pecado. Y son impuestos sobre cosas que fomentan malas costumbres. Por ejemplo, fumar, tomar. Inclusive quieren subir los impuestos sobre las sodas para que la gente no tome tanta soda, porque piensan que si suben los impuestos sobre estas cosas la gente los va a comprar menos. ¿Tenemos alguien que haya fumado antes? No tengan miedo, Dios ya los perdonó. No se van a ir al infierno si fumaban, ¿ok? Y si fuman, tampoco se van a ir al infierno, van a oler como que estuvieron en el infierno, pero no van a estar en el infierno, ¿ok? Antes, yo me acuerdo cuando empecé a fumar, cuando cumplí 18 años, por allá en 1988. Yo me acuerdo que una cajetilla de cigarros costaba 50 centavos. ¿Okay? Hoy, si usted quiere ir a comprar una cajetilla de cigarros, le sale como en $7.50. Y la mayoría de ese gasto es los impuestos que el gobierno ha puesto sobre estos artículos para desalentar a la gente de fumar.
¿verdad? Entonces, básicamente, yo creo que ellos se lo copiaron a Dios, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo Dios era imponer reglas tan pesadas que el practicar, el tener estas prácticas, no había nada bueno en ello, ¿sí? No había nada bueno en ello. Ahora pudiéramos decir, bueno, ¿y por qué simplemente no los destruyó a todos y ya? Todos los que querían tener dos mujeres, ¿por qué simplemente no mandó rayos del cielo y los partió en dos y se acababa la situación? ¿Por qué no destruyó al mundo y comenzó de nuevo cuando miró que su pueblo iba a empezar a hacer esas cosas? Como cuando mandó el diluvio. Bueno, pues porque el Señor había prometido que nunca más iba a volver a hacer eso. Nunca más iba a volver a hacer eso. Y Dios conoce el corazón del hombre, y Dios conoce de todo lo que es capaz el hombre. Y pónganse a pensar ustedes, si Dios destruyera a todos los malvados, a todos los que desobedecen su ley de una manera o de otra, ¿cuántos de nosotros estuviéramos aquí ahorita? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces nos da su palabra y podemos ver ciertas cosas en ella que nos dice lo que son y nos da las consecuencias de ello y nos dice cómo debemos practicarlo si lo queremos practicar, y podemos ver que a veces no vale la pena hacerlo. Y luego, noten lo que dice ahí el versículo 11. Si el amo no cumple con ninguna de estas tres condiciones que vimos anteriormente, la mujer quedará libre y sin tener que pagar nada. Entonces noten, había condiciones que se le ponían a la persona que había contratado a esta mujer. No era simplemente me llevo a esa, aquella y aquella y aquella y las voy a usar como esclavas en mi casa. Una va a lavar los baños, otra va a atender las camas. No era eso. Quiero que entendamos muy bien esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que viene acusando a Dios porque hace esto y dijo esto en su palabra, etcétera. Y lo que vamos a hacer es decirles, estudien la palabra de Dios para que no sean ignorantes, ¿okay? Para que vean en realidad lo que la palabra de Dios está diciendo. Luego, comenzando con el versículo 12, comienza a hablar acerca de leyes que se les dio para lidiar con los actos de violencia. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. Punto y aparte. Si alguien hiere a otro y básicamente si lo mata, también morirá. Estamos hablando de la pena de muerte aquí. Estamos hablando de que Dios está diciendo que al que mate a una persona, esa persona debe también morir. Sí, debe perder su vida. Básicamente está diciendo vida por vida. ¿Sí? Y quiero que entiendan algo también, porque esta ley predata a la ley de Moisés y predata a la nación de Israel como nación. O sea, fue algo que se estableció muchísimo antes de que siquiera existieran los judíos. El principio, de hecho, de la pena capital la vemos en Génesis capítulo 9 y en el versículo 6. Génesis capítulo 9 y el versículo 6 dice, la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Entonces la pena de muerte predata a la ley. ¿Sí? Predata a la ley. Pero también en el Nuevo Testamento se describe al gobierno civil como el encargado de cumplir con esta ley. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que Jesucristo no nos dijo que debemos de perdonar, que Jesucristo no nos dijo que debemos de hacerle bien a nuestro enemigo, si tiene hambre darle de comer, si tiene sed darle de beber, etcétera, etcétera, hacerle el bien. Sí. Y como cristianos, si alguien mata a un ser amado nuestro, si nuestro corazón quiere en realidad honrar a Dios, debemos decir, te perdono. Lo hemos visto hecho, ¿no es cierto? Yo miré un video de una mamá, creo que era brasileña, que tenía enfrente al asesino de su hijo y le dijo, te perdono, y Cristo te quiere perdonar, y Cristo quiere que lo dejes entrar en tu corazón, Cristo quiere que te arrepientas. No dijo suéltenlo para que se vaya libre, simplemente fue y le dijo, yo te perdono. Pero saben que la ley civil Dios la ha establecido entre los hombres para que ellos cumplan con las leyes que los mismos hombres han impuesto sobre sus países. Y los países que tienen la pena capital, nosotros como cristianos podemos perdonar a quien sea asesino de alguien de nuestra familia o asesino, punto. Pero la ley civil tiene la obligación de castigarlo.
Hay delitos, yo no soy abogado, pero he tenido que lidiar con abogados. ¿Saben lo que es un delito de oficio? Un delito de oficio es un delito que no importa que la víctima diga no quiero nada contra él, no quiero nada contra ella. Los juzgados tienen la obligación de juzgar y castigar al culpable, ¿sí? Y el asesinato es uno de ellos. Pero de nuevo, el derecho de ejecutar a alguien, de cumplir con la ley de capital o con la pena de muerte, Dios se la ha dado al gobierno civil. Recuerden, los judíos vivían en una teocracia, ¿sí? Que quiere decir que toda la ley, todo lo que la nación judía hacía era dado o hecho porque Dios así lo mandaba. Nosotros no vivimos en una teocracia. Hay ciertas leyes que nuestros gobernantes han, entre comillas, representándonos a nosotros, han debatido, han hablado de ellas y por voto mayoritario han decidido que esto es parte de la ley del país en donde vivimos, ¿sí? Si nosotros queremos cambiar la ley, tenemos que usar los medios que tenemos. Pero si ellos deciden que esa es la ley, nosotros tenemos que acatarlas, porque nosotros no estamos viviendo en una teocracia. Estamos viviendo en lo que consideramos una democracia, que es una república, pero en donde se practica la democracia. Entonces Dios le dio este deber al gobierno civil. En Romanos capítulo 13, los versículos 3 y 4 dice lo siguiente: porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio, noten, de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes de temer. Noten, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Y el merecido de alguien que mata a una persona es que esa persona muera. Y los gobernantes de muchas naciones han decidido que ese es un juicio justo, que esa es una pena justa. Y si en nuestra nación existe la pena de muerte se debe aplicar. Porque cuando existe esa pena de muerte y la pena de muerte se aplica, hace pensar dos veces a las personas que les gusta asesinar gente en hacerlo. Porque si saben que se va a cumplir al pie de la letra, van a tener miedo, morir ellos también. Y quizás eso los lleve a pensar dos veces antes de matar a alguien, ¿sí? Antes de matar a alguien. Ahora, quizás hay entre nosotros quienes están en contra de la pena de muerte. Qué bueno. ¿Okay? Está bien que estén en contra de la pena de muerte, pero no le achaquen a Dios el hecho de que el hombre aplique la pena de muerte. Lo que debemos hacer entonces es usar los medios que tenemos a nuestro alcance, que es el voto, que es postularlo delante de las asambleas, el Senado, etcétera, etcétera, para quitar la pena de muerte, ¿sí? Pero no quiere decir que mi hermano, le matan a un hermano y al que lo mató le dan la pena de muerte y porque está contento por el veredicto, lo vamos a juzgar porque deberías de perdonar. Yo como cristiano lo perdono, ¿okay? Yo como cristiano no quisiera verlo morir. Quisiera que aceptara a Cristo antes de morir, pero si la ley está diciendo que esto es lo que se va a hacer, eso es lo que va a hacer. Versículo 13 sigue diciendo ahí en Éxodo 21: pero si no era su intención matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te indicaré el lugar al que podrá huir. Ahora vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al libro de Números, etcétera. Pero lo que Dios les va a decir es que una vez que establezcan, una vez que entren a la tierra prometida, una de las cosas que les va a decir es que establezcan 6 ciudades de refugio, en donde cualquiera que mata a uno de sus hermanos, al prójimo, a algún vecino, accidentalmente puede huir y puede mantenerse ahí en esa ciudad de refugio con el sacerdote que está fungiendo durante ese año y hasta que se hagan las investigaciones y se determine si causó la muerte con premeditación, alevosía y ventaja, o si lo hizo accidentalmente. De hecho, lean conmigo en Números capítulo 3, los versículos 9 al 12, dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles:
Cuando ustedes hayan pasado a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, designarán algunas ciudades como ciudades de refugio, a las que pueda huir aquel homicida que, sin proponérselo, hiera de muerte a alguien. Esas ciudades servirán para refugiarse del que quiera tomar venganza, pues el homicida no será condenado a muerte hasta que sea juzgado de la congregación. Así es que no era, mató a mi primo, así es que lo tengo que matar. No se trataba de eso. Tenía que comprobarse que lo había hecho con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Qué tal si andaban cortando un árbol? Y cuando estaban cortando un árbol, se le sale el mango al hacha y el hacha vuela y le pega al primo del otro que está detrás y se muere. No era digno de muerte, fue un accidente. Entonces Dios provee para ese tipo de cosas. Sí, Dios provee para ese tipo de cosas, pero de nuevo, para poder ver estas cosas tenemos que ver todo el consejo de Dios. Y entonces decimos, ya entiendo. Es para el asesino, para el que mate a alguien a propósito, no es para el que mate a alguien por accidente. Versículo 14 de Éxodo 21 sigue diciendo: si alguno se cree superior a su prójimo y lo mata con alevosía, lo apartarás de mi altar y también morirá. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto, lo apartarás de mi altar? Bueno, pues había una costumbre de que si alguien mataba a alguien, podía correr al tabernáculo o al templo y agarrarse de los cuernos del altar y pedir clemencia, ¿sí? Pero lo que está diciéndoles Dios aquí es que si ustedes saben claramente, si no hay duda de que esta persona mató a la otra con premeditación, alevosía y ventaja, aunque esté agarrado del altar, lo van a tomar, lo van a sacar de la ciudad y lo van a matar, va a morir. ¿Okay? Versículo 15 dice: si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá, ¿verdad? Alguien que es matricida o parricida, ¿verdad? Toma a su mamá y a su papá y los mata porque los odia, porque no le quieren dar su herencia, porque lo quitaron de la herencia, simplemente porque es un malvado, debe morir. Versículo 16 dice: si alguien secuestra a una persona y la vende, o si esa persona es hallada en sus manos, noten, también morirá. Y también morirá. En Deuteronomio 24:7 se nos dice: si alguien secuestra a uno de sus compatriotas israelitas y se descubre que lo ha hecho esclavo o lo ha vendido, ese bandido será condenado a muerte, así quitarás de en medio de ti el mal. ¿Se fijan? Parece ser que el Señor no quería que todas estas malas costumbres, que todos estos crímenes se practicaran dentro de Israel. Y Él sabía que si este tipo de personas hacían las cosas que hacían con impunidad, entonces iba a haber otras personas que dirían: Él lo hizo y no le pasó nada, y mira, sacó una buena feria, le dieron la herencia o lo que fuera. Entonces también iban a hacerlo ellos también, porque ven que hay impunidad. Es lo que vemos en muchos países, ¿no es cierto? Hay impunidad y el crimen se multiplica y se multiplica y se multiplica porque nadie hace nada acerca de lo que está pasando. Me pregunto yo, ¿qué sucedería en esos países si la ley en realidad se hiciera cumplir con todo el rigor y peso que la ley debe de cumplirse? Creo que el índice de crimen bajaría. Sí, pero ¿qué sucede? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, alguien mata 5, 10, 15 personas, es un asesino en serie, lo capturan, tienen las pruebas porque tienen los cadáveres de las personas en el refrigerador o en el garage o algo, comprueban que son culpables, ¿sí? Y luego ¿qué hacen? Les dan un abogado que los defienda, para que no haya duda de que son culpables, cuando ya no hay duda de que son culpables, pero para que no haya duda de que son culpables. Luego los declara culpables el jurado o el juez, y luego se pasan 20 años en la cárcel, con sus 3 comidas al día, con su calefacción en el invierno, con su aire acondicionado en el verano, con su televisión de 60 pulgadas, con su juego de billar, con sus computadoras para que vean toda la pornografía que quieran, con escuelas para que estudien y saquen su GED, y luego se metan a la universidad y se gradúen como abogados para poder presentar su caso ellos. Digo, ¿no se les hace un poco ridículo eso? Si Dios les da al gobierno la espada para
castigar a los malos, debe de castigar a los malos, ¿verdad? Entonces cuando eso pasa, y por eso el Señor dice, ¿alguien hace esto? Que muera. ¿Alguien no lo hace a propósito, no lo hace con premeditación, alevosía y ventaja? Tienen que darle la oportunidad de encontrarlo inocente, ¿verdad? Entonces en el versículo 17 dice, si alguien maldice a su padre o a su madre, noten, también morirá. Si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá. En Levítico capítulo 20 y en el versículo 9 lo dice de esta manera: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será el responsable de su propia muerte. Oh my goodness. Hijos, cuidado, ¿verdad? Cuidado. ¿Verdad? Ahora no estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en los tiempos de Israel, por lo tanto no creo que sus papás o sus mamás los vayan a matar o mandar matar o darlos a que los maten si los maldicen. Pero eso es la ley de Dios. Ahora alguien quizás diga, Carlos, ok, si alguien mata a sus padres, lo entiendo, que le apliquen la pena de muerte, pero por maldecirlos solamente, ok. Pues yo diría que sería un poco extremo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo fue que Dios ordenó que esto se llevara a cabo, porque de nuevo, leyéndolo así nada más en esos pasajes, se mira medio extremo, pero vamos a ver lo que Dios dijo que tenían que hacer en casos como este. En Deuteronomio, capítulo 21, los versículos 18 al 21, leemos lo siguiente. Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no entiende la voz de su padre ni a la de su madre, y que no los obedece a pesar de que lo castigan, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos. ¿Cuántos tienen hijos que están descritos aquí? ¿Verdad? Ok, pues presten atención, esto es lo que tienen que hacer, ok. No atiende a lo que les decimos y además es glotón y borracho. No les voy a preguntar cuántos tienen hijos así, pero además es glotón y borracho. Versículo 21 dice: entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. Entonces tiene un hijo que anda desbalagado, anda por todos lados, no les hace caso, anda de borracho, anda de glotón. Ok, lo primero que tienen que hacer es ir a agarrarlo. Luego lo tienen que traer a la puerta de la ciudad. Y a lo mejor es de esos correlones. Y corre. Y tienen que ir a agarrarlo otra vez. Y tienen que traerlo de nuevo. Y luego corre otra vez. Tienen que ir a agarrarlo y traerlo de nuevo. Vieja, tú siéntate arriba de él y yo voy por los ancianos. Ok, tiene que ir por los ancianos y luego tiene que traer a los ancianos y luego tienen que presentar los cargos y luego tienen que decirles cuándo y cómo y por qué. Digo, yo no sé ustedes, pero ha habido algunas veces en las que yo he sentido ganas de ahorcar a mis hijos. Te los debo confesar, ok. Y los castigo severamente, porque lo que han hecho en mi estimación amerita que los castigue. Pero yo no sé ustedes, pero yo casi inmediatamente después de que los castigo siento un remordimiento tan grande que, ay Señor, empiezo a decir, a lo mejor fui muy duro con él. A lo mejor fui muy duro con ella, especialmente con mi niña del alma. Cuando la regaño y la castigo y se va llorando a su cuarto y me dice que no la comprendo y que qué bárbaro, que no. Yo siento un dolor tan grande en el alma. Oh Dios. Ahora imagínense ustedes tener que ir a agarrar al hijo de nuevo, arrastrarlo a la puerta de la ciudad, ir a traer a los ancianos y a lo mejor tener que hacerlo 2 o 3 veces y luego acusar. ¿Saben qué? Yo creo que para cuando todo esto pasara, cualquier padre, su corazón empieza a pensar: ¿en serio? ¿En serio voy a permitir que lo apedreen? ¿En serio voy a permitir que lo maten?
Digo, estoy preparado para vivir sin Él. Estoy preparado para no verlo más. En realidad sus ofensas son tan grandes que no las pueda yo perdonar. Si Dios me perdona a mí, que le he fallado tanto, no puedo yo perdonarlo a Él también. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Se fijan cómo se los estoy explicando? Yo creo que cualquier padre, al pensar en lo que el hijo o la hija ha hecho, y bueno, pues yo cuando estaba joven también hice mis estupideces, y ahora entiendo a mi mamá y a mi papá cómo fue que me aguantaron tanto, y empieza a ablandarse el corazón, ¿no es cierto? Empieza a ablandarse el corazón, así como cuando Dios, que no se da cuenta pero sabe que somos hechos de polvo y tiene compasión de nosotros, y nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Especialmente cuando somos cristianos, cuando conocemos a Dios y lo bueno que es, y cuando nos acordamos que es su bondad la que nos ha llevado al arrepentimiento. Si decimos, hijo, chihuahua, hombre, ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a agarrar la onda? No quiero llevarte con los ancianos para que te apedreen. Pues ¿sabes qué, jefe? Te mirabas como que tú mismo me ibas a apedrear. Sí, pero ese no es mi corazón. Quiero que entiendas. Quiero que aprendas. Te lo digo por tu bien. Te lo digo porque no quiero que cometas las mismas mensajes que yo cometí, pases por los mismos problemas que yo pasé. Ese es el propósito de todo este show. Sí, que el Padre, la bondad del Padre salga, se manifieste en el corazón y diga, ¿sabes qué, vieja? Suéltalo. A lo mejor le da una cruda tan bárbara que ahora sí deja de tomar. Vamos a entregárselo a Dios. Vamos a ver que Dios lidie con él o con ella, porque yo ya no puedo. Sí me entienden. Ese es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, cuando leemos estas cosas, hay que asegurarnos de que estamos comparándolo con lo que el corazón de Dios es. Cuando leemos acerca del carácter y la bondad y la gracia y la misericordia de Dios a través de todas las Escrituras. Sí, y si alguno de ustedes alguna vez ha leído esto y luego le ha dicho a su hijo, si estuviéramos en los tiempos bíblicos, podría agarrarte y llevarte a la puerta de la ciudad y que te apedrearan los ancianos. No estamos haciéndoles un servicio, ¿ok? No, porque no lo haríamos. No lo haríamos. Versículo 18 dice, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con una piedra o con el puño y éste no muere, pero cae en cama, si se levanta y sale apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió quedará absuelto y solamente verá que lo curen y lo indemnizará por el tiempo que haya estado sin trabajar. De nuevo, el castigo tiene que ser de acuerdo a la severidad de la ofensa. Sí, está muy claro, no hay para dónde hacerse. Versículo 20, si un amo golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y por ese golpe él o ella llegan a morir, el amo será castigado. Pero si el esclavo o la esclava, y ya hemos determinado que no es esclavo o esclava como nosotros lo conocemos, sino es un siervo contratado para los que ya hablamos que se contrataban. Pero si el esclavo o la esclava sobreviven uno o 2 días, el amo no será castigado porque ellos son de su propiedad o están contratados por ellos. Versículo 22, si algunos riñen y en su riña lastiman a una mujer embarazada y ésta llega a abortar pero no muere, los rijosos serán penados según lo que el marido de la mujer les imponga y los jueces decidan. Entonces, por ejemplo, 2 hombres están peleando, la mujer de uno de ellos está embarazada y trata de ayudarle a su marido, porque hay mujeres así, ¿no es cierto? Que el esposo se está peleando y aunque estén embarazadas le brincan al otro porque ¿qué onda? Tú no le vas a pegar a mi esposo, el único que le va a pegar a mi esposo soy yo. La única que tiene permiso para darle garrotazos soy yo. Y le brinca ella encima a los que le están golpeando y uno de ellos accidentalmente la golpea y aborta al niño.
Entonces, la máxima pena que se le puede imponer al culpable es una multa que el marido y los jueces determinen que sea justo por el aborto, porque no fue intencional, de hecho fue parte de culpa de la mujer. Eso es lo que se está viendo aquí. Versículo 23 dice: pero en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es lo que llamamos la ley del talión. La ley del talión. O sea que el requisito es que el ofensor reciba un castigo equivalente a la ofensa que había cometido. Algo que con el tiempo vino a cambiarse por una multa financiera o por lo injusto. A menudo resultaban los castigos designados para los ofensores menor a lo que el crimen que habían hecho, entonces lo cambiaron para que se hiciera algún tipo de multa, etcétera, etcétera, excepto por el homicidio, en donde la pena capital siempre se aplicaba. Ahora, Jesús tuvo que decir algo acerca de esto, ¿no es cierto? Estoy seguro que se acuerdan de ello. Y aunque nunca dijo que la ley del talión fuera injusta, Él hizo un llamado a que mejor se practicaran el amor y el perdón. Nunca dijo esta ley es injusta, pero dijo que era mejor practicar el amor y el perdón. Vean ahí en sus Biblias Mateo capítulo 5, y con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 5, comenzando con el versículo 38. No lo van a poner en la pantalla, lo tienen que buscar a ver si se acuerdan cómo. ¿Dónde está Mateo? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Mateo capítulo 5, los versículos 38 al 48, y con esto vamos a terminar. Dice: ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Versículo 42 de Mateo 5 dice: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Versículo 48 dice: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo mostramos la perfección de Dios? Buscando siempre amarnos, perdonarnos, reconciliarnos los unos con los otros. Acuérdense, los 2 mandamientos más importantes dijimos que eran ¿cuáles? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en estos 2 mandamientos se cumplen toda la ley. Sí. Ahora, noten que no dijo, al que mate a tu hermano, no le aplicarán la ley de la pena de muerte. Tú debes perdonarlo. Pero el gobierno civil que tiene esa ley debe cumplir con esa ley. Y tú puedes abogar por el asesino. ¿Ok? Si eso es lo que Dios te llama a hacer, puedes abogar por él. Pero la ley civil tiene el deber de cumplir con esa ley. Por eso es lo que Dios nos manda. Sí, todas estas leyes fueron dadas por Dios, y todas estas leyes a veces las vemos y parecen medio duras, ¿verdad? Pero el Señor viene y nos dice, ¿saben qué? Han oído, amen a los que los aman y odien a sus enemigos.
Pero yo les digo, hagan lo contrario. Y cuando hacen eso, ustedes están manifestando el corazón de su Padre, que es Dios. Amén.